Buenos días compañeros y profesora. En este video vamos a hablar acerca de las propiedades mecánicas de los materiales, así como su aplicación que tienen dentro de la industria y dentro de la vida cotidiana. Nuestro equipo está conformado por Mario Alexis Ortiz Pech, César Gesier Tlapanco Sánchez, Jenny Guadalupe Sipcham, María Lisset Vaquera Pérez y yo su servidor Daniel Alejandro Maicamal. Ok, esas propiedades nosotros las podemos entender como el comportamiento que tienen o se generan de los materiales una vez que hayan sido aplicados una fuerza. Generalmente esta fuerza es externa. El primer tipo de propiedad mecánica es el de compresión, el cual trata sobre un cuerpo que está sometido a un esfuerzo de este tipo, que cuando se le aplican dos fuerzas con la misma dirección y sentido contrario, provocan un embombamiento en su parte central y reduciendo su longitud inicial. Algunas fuerzas que se aplican tienden a aplastarlo o a comprimirlo. También cuando se someten a compresión una pieza de gran longitud en relación a su sección, se arquea, recibiendo el nombre como un fenómeno de pandeo. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Esto hace que la pieza se acorte o se deforme. Cada pieza falla bajo diferentes magnitudes de carga. Mayormente cuando falla, depende del tipo de material, la forma del elemento y la longitud de la pieza. Un ejemplo podría ser el acero. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos a un acero, un vidrio y el hormigón. El vidrio y el hormigón se rompen, en cambio el acero se acorta, o sea, se queda más chico, y su longitud queda más pequeña, pero en la parte central es cuando queda un poco más ancha. La segunda propiedad es la flexión, el cual trata sobre que cuando un elemento es sometido a es cuando actúan sobre él dos cargas que tienden a doblarlo, como lo muestra en la imagen de un lado. En un esfuerzo de flexión se dan los esfuerzos de tracción y comprensión a la vez, pues cuando el cuerpo se hunde, una parte sube hacia afuera, que se llama tracción, mientras que la otra se hunde hacia adentro, que se llama comprensión. La prueba de esta propiedad se realiza suspendiendo una muestra o probeta con unas dimensiones definidas entre soportes y aplicando una carga hacia abajo en el punto medio de ellas, lo que había mencionado anteriormente. Unos ejemplos de esto serían como las vigas de un puente, pero en ese caso es muy pequeña la flexión, ya que las vigas están diseñadas para que sean más rígidas. Otros ejemplos que podrían ser serían como la balda de una estantería, como lo vemos en la imagen, donde se ponen los libros, el trampolín de una piscina, las alas de un avión, también son parte de un ejemplo, ya que estos están diseñados para soportar estos esfuerzos sin romperse y a la vez ser más ligeros. La tercera propiedad mecánica es la dureza, lo cual la dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir al rayado y al corte de la superficie. Esta propiedad nos informa sobre la resistencia al desgaste contra los agentes abrasivos. El valor de la dureza es muy importante en la fabricación de pisos o cualquier otro producto que durante su uso requiera resistencia al marcado o penetración. Cuanto mayor sea este valor, mayor va a ser su aptitud de uso. En este caso, la madera puede rayarse con facilidad. O sea, la madera no viene siendo un ejemplo de dureza, porque se raya con mucha facilidad. Pero en cambio, si lo ponemos en un ejemplo muy claro, que son como los diamantes y los vidrios, que en cuando los rayas no queda ninguna marca. Por lo tanto, el vidrio de los diamantes tienden a tener una gran dureza. El cual también existen distintos procedimientos al medir la dureza, en el cual lo que se destacan la dureza de Rowey y Briney. Bueno, compañeros, otro punto sobre las propiedades mecánicas es el impacto. En este caso, los materiales son sometidos por la resistencia al impacto que tienen,
ya que se entiende como la resistencia de un material a la fractura por el choque de una carga, y generalmente se mide mediante pruebas sobre estos. La prueba de impacto ISO es la prueba de impacto más común. Es una prueba de péndulo en la que a este se le hace caer de una posición horizontal a una vertical, haciendo un recorrido de 45 grados, pero golpea una muestra sostenida en una abrazadera y, a partir de este choque del material con el péndulo, o de la distancia en este caso que recorre más allá en caso de romperse, es la medida que se toma de la energía absorbida por el material y por tanto a partir de esto se mide su resistencia al impacto. Un ejemplo de material con una gran resistencia al impacto son los clavos, los mismos clavos que están hechos de acero al carbono, ya que estos resisten muy bien el impacto de un martillo sobre estos, gracias a la aleación de la que están hechos. El siguiente es la fatiga. Cuando un metal se somete a ciclos de esfuerzo o de deformación repetidos, esto ocasiona que su estructura se colapse y finalmente se fracture. Este comportamiento es al que se le conoce como fatiga. En los ensayos de este tipo, un material se pasa a través de varios ciclos de tracción y compresión, como hemos mencionado en temas anteriores. En este caso, bajo la resistencia de esta hasta que finalmente resulta la falla. La razón es porque existen regiones microscópicas, normalmente en la superficie de la pieza, donde el esfuerzo local es mucho más grande que el esfuerzo promedio que actúa en la sección transversal. Bueno, cuando este esfuerzo más grande se aplica en forma cíclica, conduce a la formación de diminutas grietas que en este caso causan la ruptura. Cuando hablamos de fatiga, un gran ejemplo de este es el que realizamos al tomar un pedazo de alambre, el cual comenzamos a doblar a diferentes lados en un punto específico para provocar ahí mismo la ruptura. El otro punto que hay que tomar en cuenta también es la torsión. Bueno, este se produce cuando un material es sometido a un giro de las secciones de su plano y un retorcimiento de las piezas alrededor de su eje, sufriendo diferentes secciones transversales que provoca el deslizamiento de una respecto a otras. Algo a mencionar es que al someterse a torsión, los materiales dúctiles fallan por lo que se rompen en un plano perpendicular al eje longitudinal. Un material frágil tiende a romperse en las superficies que son perpendiculares a la dirección en que la tensión es máxima, o sea, 45 grados con el eje longitudinal. Un ejemplo de torsión son los ejes de un auto, donde, principalmente en este caso, la torsión generada provoca que las llantas delanteras giren a la dirección señalada, pero a su vez permanezcan las llantas traseras en su dirección original. A este cambio de dirección de las llantas delanteras con respecto a las llantas traseras representa la torsión que los ejes generan en estas. La elasticidad. La elasticidad es una propiedad mecánica que poseen ciertos materiales. Por ejemplo, tenemos el caso de la liga. En las ligas nosotros aplicamos una fuerza externa, y dependiendo del nivel de la fuerza que le apliquemos, esta tenderá a deformarse o a adquirir la forma que nosotros le pongamos. Y una vez que ceda esta fuerza, por lo general tienden a recuperar su estado natural. Eso siempre se va a aplicar. Otro ejemplo son los resortes que se utilizan dentro de las industrias. Se aplica el mismo principio. Otro tipo de materiales elásticos que vemos dentro de la vida cotidiana son aquellos que se utilizan dentro del ámbito comercial, como las ropas de licra que se utilizan deportivamente, así como los tenis, las llantas que se utilizan dentro de camiones, bicicletas y cualquier otro automóvil, tienen esta capacidad de elasticidad. La plasticidad es otro tipo de propiedad mecánica. Esto nosotros lo podemos entender como la capacidad de aquellos materiales de adquirir la deformación. Esta deformación va a ser permanente y no se va a poder restablecer. Esto generalmente cuando se le somete una fuerza superior al límite de elasticidad. Esto a diferencia de las propiedades elásticas. Una vez que se supere este límite, esta barrera, el material tenderá a adquirir la forma que nosotros le demos o le moldeemos. Por ejemplo, tenemos las plastilinas. Incluso nosotros lo podemos utilizar en las cerámicas, cuando nosotros formamos en el arte de crear y de moldear y le damos forma a los objetos que queramos. La fragilidad.
Nosotros entendemos la fragilidad como la capacidad de un material con escasa deformación y prácticamente es nula. Esto sucede cuando los materiales no tienen la capacidad de deformarse plásticamente. Se consideran materiales frágiles, aquellos materiales en los que el porcentaje de alargamiento es inferior al 5%. Por lo general, nosotros podemos ver dentro de la casa objetos de decoración por la misma propiedad que estos poseen, por ser frágiles. Por ejemplo, tenemos los vidrios, ya sean comunes o duros, incluso materiales cerámicos y algunos polímeros. A mí me tocó lo que es la tenacidad. La tenacidad es conocida como la energía de deformación total que puede tener un material para así poder absorber o poder acumular antes de que éste se pueda romper, ya sea con alguna fuerza de impacto. También podemos decir que esta es la capacidad que tiene un material de absorber energía plástica antes de que se fracture. Un ejemplo de este sería la madera. Nosotros podemos ver que la madera cuenta con un alto grado de tenacidad y es por eso que en algunos países la madera se usa para la realización de casas. Otra propiedad mecánica de los materiales que me tocó fue la resistencia. Podemos decir que la resistencia de un material es la capacidad que éste tiene para así poder resistir esfuerzos y que también pueda resistir la aplicación de ciertas fuerzas sin que éste se rompa. Un claro ejemplo sería la plata, que este es un metal que es muy resistente. Podemos ver que la plata lo usan en retención de monedas de plata. Nosotros, si nos damos cuenta, podemos golpear, aplicar fuerza sobre esas monedas y no se romperán. Podrá adquirir cierta deformación, pero no se podrá romper. El otro es la maleabilidad. La maleabilidad, esta es conocida como la propiedad que pueden tener algunos materiales y que esto les puede permitir que estos sean descompuestos, ya sea en láminas, y una vez que están descompuestos no se rompen, o sea, se descomponen pero no se rompen, sino que estos pueden adaptarse a la forma que nosotros le demos. Un ejemplo sería el aluminio. El aluminio nosotros lo podemos deformar y nosotros podemos adaptar de la forma como puede ser en la realización de cubiertos, de vasos, porque es un material maleable y se adapta, y por ser eso se adapta a la forma que nosotros le estemos dando. Buenos días compañeros. A mí me corresponde explicarles esta propiedad de los materiales mecánicos. Iniciaremos con lo que es la ductilidad. La ductilidad se conoce como aquella propiedad que tienen los materiales que al estar bajo la acción de una fuerza pueden deformarse, sin embargo no se llegan a romper. Simplemente se forma una clase de hilo así delgado, pero no se rompen. Esa es la ductilidad que tienen. También se le conoce nada más como dúctil debido a que dichos materiales, al tener esta propiedad, también tienen la capacidad de conducir el calor o la electricidad. Mayormente se encuentran materiales como en las aleaciones metálicas o en los materiales asfálticos. Un ejemplo de estas aleaciones es el acero, el bronce. Aparecen algunas de las imágenes, una es acero y el otro es bronce. Como sabemos, la abrasión es la acción mecánica del rozamiento de dos superficies, lo cual pues llega a ocasionar un desgaste entre esos materiales. La resistencia de abrasión es la propiedad que consiste en la habilidad que tienen los materiales para resistir un material, y la resistencia a la abrasión es aquella propiedad que tienen los materiales para evitar que ocurra ese desgaste. Algunos ejemplos de los materiales son los tubos protectores, los tubos de cerámica, varillas de cuarzo y aisladores cerámicos. La siguiente propiedad es la resistencia al corte. Bueno, o sea, todos sabemos que un corte es la división de una cosa en dos o más partes. La resistencia al corte se ve relacionado con la dureza. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que aquellos materiales que tienden a ser muy duros tienen esa resistencia a no ser cortados fácilmente. O sea, en sí la resistencia al corte es aquella medida que se le da a los materiales duros.
Por ejemplo, yo puse un ejemplo en la diapositiva de lo que es el diamante. El diamante es un material muy duro, muy difícil de romper. Esa es su propiedad, o sea, tiene resistencia y es duro. Así que tiene resistencia al corte. Extruibilidad. Extrusión se puede entender como un proceso que se utiliza para crear objetos con secciones transversales, definidas y fijas. Esos son dos conceptos claves. El material se empuja o se extrae a través de un troquel en una sección transversal deseada. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos de materiales que se pueden utilizar dentro de procesos, ya sean metálicos, cerámicos, polímeros y algunos productos de alimentación. Aquí les presentamos un esquema del sistema de alimentación, que es un ejemplo de la extruibilidad. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos en la recabación de la información de las diapositivas anteriormente presentadas. Y no nos queda más que agradecerles la atención y el tiempo prestado durante la exposición de este video.